Hola, buenas tardes o buenos días. Bienvenidos a todos y todas a este evento del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Quería agradecerles a todos por acompañarnos. Tenemos participantes de diversos continentes, de diversos países. Tenemos alrededor de 2.500 personas que nos siguen en países de Latinoamérica, Europa y África. Este evento está siendo transmitido a través del canal de YouTube de Panaftosa, y les recuerdo que pueden seguirnos por medio de las redes sociales de todas las organizaciones que participan de este día tan especial que es el Día de la Inocuidad de los Alimentos, que en realidad, bueno, fue el día 7 de junio, ayer, pero lo celebramos hoy. En realidad se celebra durante toda la semana a lo largo de eventos, entonces este es nuestro seminario. Las organizaciones que nos acompañan, y a través de ellas ustedes pueden acompañarnos también en las redes sociales, son Panaftosa, FAO, OIRSA y Consumers International. Les pedimos a todos, si pueden, que nos sigan a través del hashtag Inocuidad Alimentaria. Este año, el lema para celebrar y conmemorar este día es Inocuidad de la Alimentación, un asunto de todos. Y justamente porque se trata de un asunto que nos involucra a todos, es que vamos a oír a lo largo de este seminario a una pluralidad de voces, ¿sí? Diferentes personas que nos irán acompañando a lo largo de esta hora y media más o menos, donde no solo participarán nuestros honorables palestrantes, sino también ustedes, que hacia el final del evento tendrán un espacio para hacer preguntas, sacar dudas, comentarios sobre este tema, ¿sí? Bueno, yo ahora en breve los dejo. Solo quería dejarlos en manos de un honorable elenco de participantes que les darán la bienvenida. Ellos son la doctora Eve Crowley, que representa FAO, el doctor Efraín Medina, en representación de OIRSA, y el doctor Ottorino Cosivi, que les hablará en representación de Panaftosa, OPS y OMS. Le cedo ahora la palabra a la doctora Eve para dar, ahora sí, inicio a este seminario. Adelante, doctora. Buenos días, un saludo a todos y todas presentes y muchas gracias a OPS, Panaftosa, OIRSA y Consumers International por ese webinar virtual conjunta. Especialmente hoy, en estos tiempos tan desafiantes, queremos reconocer y validar los enormes esfuerzos de los mercados tradicionales de alimentos y todos los actores del sistema alimentario, agricultores, pescadores, transportadores, vendedores de por menor, compradores, consumidores, por asegurar un abastecimiento continuo e inocuo durante COVID-19. Gracias por su labor día a día que contribuye a la seguridad alimentaria de toda la población. Se calcula que cada año enferman 600 millones de personas y 420,000 fallecen debido a enfermedades de transmisión alimentaria. El 40% de este número son asociados con niños menores de 5 años, 125,000 muertes anuales. Y como es evidente, tiene consecuencias más graves para las personas más vulnerables. La pandemia ha relevado la importancia de la inocuidad de alimentos en todos los eslabones de las cadenas alimentarias, incluyendo los lugares de venta directa al consumidor, como son los mercados tradicionales, ferias libres y caletas, puesto que estos pueden ser, si no realizan prácticas de higiene y de saneamiento adecuados, lugares de propagación rápida de enfermedades transmisibles, no solo de transmisión alimentaria, como lo hemos visto en Wuhan, China. El COVID-19 presenta desafíos para la forma que trabajamos y los mecanismos por los cuales garantizamos la inocuidad de alimentos, desde el establecimiento de estándares globales hasta la supervisión operativa. Para superar esta pandemia es fundamental que protejamos la salud y la seguridad de todas las personas que trabajan en la producción y en las cadenas de suministro de alimentos.
Los alimentos siempre deberían nutrirnos, no enfermarnos. La FAO está desempeñando un rol en la evaluación y la respuesta a las posibles repercusiones en la vida y los medios de subsistencia de la población, en el comercio mundial de los alimentos y en las cadenas de suministro de alimentos. Hemos desarrollado varias herramientas para apoyar la formulación de políticas y programas frente al impacto de la pandemia en la alimentación y la agricultura, las cadenas de valor, los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria en todo el mundo. Agradecemos también el invaluable aporte de CEPAL y de la OMS para el trabajo que venimos realizando de forma conjunta. Hoy FAO participa en la mesa de inocuidad junto a OPS, Panaftosa, Achipia, IICA, SEBS y Minagri. Creemos que el trabajo articulado y organizado nos dará la mejor opción de eficiencia y resultados. En conclusión, los invitamos a continuar su gran fuerza y tenacidad para garantizar alimentos inocuos para nuestros compatriotas y comunidades y guiar a los gobiernos hacia sistemas alimentarios que mantengan rigurosas prácticas de inocuidad alimentaria. Cuenten, por favor, con el apoyo técnico de la FAO que nosotros ponemos a vuestra disposición. Les deseo a todos ustedes que tengan un excelente y productiva Día Mundial de Inocuidad Alimentaria. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas en los diferentes lugares que se encuentren participando en este importante panel sobre la inocuidad de los alimentos en los mercados de alimentos en el contexto de COVID-19. Sin lugar a dudas, la calidad, la inocuidad de los alimentos es fundamental para fortalecer el sistema inmunológico de las personas, reducir su vulnerabilidad si tienen una alimentación saludable y consistente, aunque no sean los alimentos una fuente de contagio del COVID, pero sí de poder resistir de mejor manera a esta situación que nos tiene a nivel global en el mundo en una situación de crisis en los sistemas de salud. Nuestro agradecimiento y reconocimiento al trabajo de las organizaciones organizadoras, como es la FAO para América Latina y el Caribe, asimismo a OPS, Panaftosa y definitivamente también a Consumers International y a los excelentes y distinguidos panelistas que nos expondrán sus experiencias a lo que se ha generado a través de los diferentes países de América Latina y el Caribe. Éxitos a todos en este día. Muchas gracias. Buen día e buenas tardes a toda en este seminario virtual para celebrar el segundo Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Esto fue una iniciativa del OMS de la FAO y aprobado por la Asamblea Mundial de la Nación Unida en 2018. Hoy día lo celebramos durante una situación de pandemia. Claramente el COVID-19 es una enfermedad transmitida de persona a persona y los alimentos no tienen un rol epidemiológico en su transmisión. Aunque la hipótesis más acreditada sobre el origen de esta pandemia sea de un mercado en la China donde los alimentos estaban comercializados y consumados en los mismos ambientes donde se mezclaban productos de origen animales, donde no se conocía el origen, no tenía un estado sanitario claro, era un ambiente ideal para la contaminación entre comida, animales y personas. Esta no es la primera vez que estamos en esta situación. En los últimos 10 años, otra enfermedad fueron causa de epidemia y pandemia.
Los alimentos son mucho más que comida. Los alimentos nos conectan todo. Los alimentos son medio de vida y también pilar de la seguridad humana y de la seguridad nacional. La inocuidad de los alimentos es los alimentos y las enfermedades transmitidas por los alimentos y también por los animales a hombres. Las enfermedades zoonóticas son dimensiones centrales de la seguridad sanitaria global, cuyo instrumento fundamental es el Reglamento Sanitario Internacional. Y los alimentos dejan claro, son elemento fundamental para lograr lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Luchar contra la pobreza, luchar contra el hambre, asegurar, garantizar la salud de la persona entre el 1, el 2 y 3 de los objetivos del desarrollo sostenible y aún más que tiene para lograr este objetivo. Esto tiene que ser seguramente sin contaminación de agente biológico o químico y no dañar la salud. Como escuchamos anteriormente, ten datos millares y millares de personas son afectadas da enfermedad transmitida por alimento. A nivel global, una persona cada 10 cada año se enferma. A nivel de nuestra región, tenemos estimativa de casi 77.000 casos de enfermedad transmitida con los alimentos. Eso es decir, la población de Argentina más la población de Chile. 40% crianza, 9.000 personas muertas. Hoy se necesita de celebrar este Día Mundial del Alimento y recordar que es nuestra responsabilidad de todos nosotros asegurar este alimento seguro. Atender la cosa más simple, cada día, limpiarnos las manos antes de comer. Como individuos tenemos toda esta responsabilidad como gobierno, como productores, como consumidores. Panaftosa, en estrecha colaboración con los otros organismos como FAO e IRSA, que hoy día están con nosotros, OIE, los NGO como consumidores internacionales, los ministerios de salud, los ministerios de agricultura, los servicios veterinarios, el sector privado y otros socios llave brindan cooperación técnica a los países para establecer y reforzar los mecanismos para asegurar la inequidad de alimentos. Nosotros desarrollamos siempre en parcería con otros socios, universidades, etcétera, y otros organismos internacionales. Guía, trabajamos fortaleciendo el Códice Alimentario y promovamos la inocuidad de los alimentos en toda nuestra acción. Concluyendo, agradeciendo la participación de todos, Día Mundial del Alimento, el segundo que estamos festejando hoy con todo, porque es una responsabilidad de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros honorables palestrantes. Quiero comentarles que más de 600 personas, cerca de 700 personas nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube desde todos los lugares de las Américas, Europa y África. Pueden ver inclusive los comentarios ahí de lado en nuestro chat. Y recuerden que hacia el final va a haber un espacio para las preguntas. Es realmente emocionante ver de diferentes ciudades y de estos países cómo nos están acompañando. Sepan que los leemos y les agradecemos mucho la permanencia. Bien, ahora para continuar los invitamos a ver un video institucional donde reflejaremos lo que significa para OPS y Panaftosa y las organizaciones que participan, lo que significa este Día Mundial de la Inocuidad. Gracias. Bienvenido al Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Este es un año especial para reconocer el labor de las personas que trabajan a lo largo de la producción de los alimentos para que estos lleguen seguros a sus hogares.
agricultores, granjeros, transportistas, minoristas, compradores y vendedores. Gracias por estar ahí en situaciones de crisis como la de la COVID-19, para garantizar que los consumidores tengan acceso constante a alimentos saludables y seguros. En este día queremos agradecer a todos los gobiernos nacionales por crear e implementar políticas y regulaciones para garantizar la inocuidad de los alimentos. Queremos reconocer la gran labor de agricultores, granjeros y productores por adoptar buenas prácticas para cultivar alimentos inocuos. Queremos destacar la importancia de los operadores de empresas por usar programas de inocuidad alimentaria para mantener los alimentos inocuos. Todos tenemos el derecho de consumir alimentos sin peligro, inocuos, saludables y nutritivos. La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida. Todos, desde gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones de consumidores e instituciones académicas, actuamos conjuntamente en pro de la inocuidad. Gracias. Muchas gracias a todos, les agradecemos de verdad la atención. Y bueno, a continuación daremos inicio al siguiente panel en el cual se abordarán los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la producción y en el abastecimiento de los alimentos, ¿sí? Para ello, quiero presentarles a la doctora Margarita Corrales, que es coordinadora de inocuidad de los alimentos de Panaftosa, y a la doctora Marisa Caipo, oficial de inocuidad de los alimentos de FAO, Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Adelante, Margarita, por favor. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? En esta presentación, la verdad es que quería hablar de cómo la inocuidad alimentaria está afectando a los objetivos del desarrollo sostenible. Y bien, la inocuidad de los alimentos está ligada especialmente entre los objetivos que son hambre cero, salud y bienestar y producción y consumo sostenibles. Para todos es claro que un buen procesamiento, almacenamiento y conservación de alimentos ayuda a preservar el valor nutricional y la inocuidad de los alimentos, así como ayuda a reducir pérdidas posteriores por cosecha. Esto impulsa el desarrollo económico, aliviar la pobreza y sobre todo en zonas rurales. Bien, en este día, de forma breve, me gustaría mencionar sobre todo la epidemia de la COVID-19 porque ha impactado los sistemas alimentarios y ha mostrado vulnerabilidades de la cadena alimentaria. Como indicó el doctor Kosibi, la COVID-19 es una enfermedad que se transmite de persona a persona a través del contacto directo con gotas respiratorias. Y los coronavirus, el especial responsable de la COVID-19, no puede multiplicarse en los alimentos y necesita un huésped. Bien, a pesar de que la COVID no se transmite por los alimentos, esta pandemia ha creado unas interrupciones en las cadenas nacionales de suministro de alimentos y otras perturbaciones que están afectando a la producción de alimentos y la pérdida de ingresos, creando fuertes tensiones y riesgos para la seguridad alimentaria de muchos países. Por ejemplo, hay una escasez de mano de obra debido a la morbilidad, las restricciones de movimiento, las reglas de distanciamiento social, que está afectando a los operadores de empresas, productores, procesadores, comerciantes, etcétera. Y también está afectando a los agricultores, porque estos no están teniendo acceso a insumos como semillas, alevines de peces, ganado, lo cual puede comprometer la siguiente producción de alimentos. Al mismo tiempo, está habiendo una pérdida de ingresos, pues la capacidad y muchas personas están perdiendo su empleo y muchas personas están reduciendo su capacidad para comprar alimentos y seguir con su día a día. Bien, también los productores de alimentos, por otra parte, enfrentan grandes pérdidas porque muchos de ellos son perecederos y nutritivos y no pueden llegar a los consumidores. Entonces hay un excedente
que está produciendo también un exceso de alimento que no está siendo utilizado. Y por eso, hoy más que nunca, los países tienen que fortalecer las buenas prácticas en la producción de alimentos y en especial enfatizar las medidas de higiene y distanciamiento físico. Entre ellas voy a mencionar que se encuentran lavarse bien las manos, usar alcohol gel si no se tiene jabón. En el caso de los productores o operarios de alimentos, usar equipos de protección personal, limpiar bien las superficies y desinfectar los utensilios y distanciamiento físico de al menos 1 metro, es importante. Y bueno, esto es esencial para mantener las actividades y que no haya propagación de la COVID-19. Poco a poco algunos países están volviendo a la actividad normal y cuando se abren las actividades normales hay que sin duda enfatizar la importancia de la inocuidad para la implementación de buenas prácticas a lo largo de la cadena, y esto incluiría también fortalecer los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos, que son primordialmente la legislación de cada país, vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos, los laboratorios, igual que la educación. Igualmente, me gustaría enfatizar la importancia de crear asociaciones público-privadas, porque juegan un papel principal en los sistemas de control de alimentos y es un socio estratégico, porque pueden apoyar en tres pilares principales. Uno, disponibilidad de registros sobre inocuidad de alimentos. Otro, implementar sistemas de trazabilidad más agilizados para poder acelerar una retirada de alimentos y reducir el alcance de contaminaciones. Y el tercero, pueden ayudar a estrategias de corregulación entre el sector privado y público para que haya alineamientos en estándares de inocuidad de alimentos y también en los monitoreos. Y bueno, aquí solo he indicado un poco la perspectiva desde la COVID, inocuidad de los alimentos, y me gustaría cederle ahora la palabra a mi colega desde FAO, Marisa Caipo. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Buenos días con todos. Uno de los temas que apareció al inicio con el problema de COVID y el impacto era sobre el comercio global. Habían una serie de preocupaciones de cómo es que se iban a transportar los alimentos en las cadenas globales de comercio. En realidad, lo que nosotros habíamos presentado era una serie de medidas temporales que tenían los países, y veíamos en el mapa que la mayor parte de nuestra Latinoamérica había liberalizado sus importaciones y que solamente habían restricciones para las exportaciones de alimentos en El Salvador y Honduras con respecto a los frijoles. Pero, por ejemplo, con Chile ellos habían considerado medidas para facilitar el comercio con respecto a los certificados fitosanitarios para las exportaciones. Y dentro de esto, queríamos enfatizar un poco que dentro del sistema alimentario, si bien es importante la cadena alimentaria, desde la producción primaria, el proceso, la distribución a mayoristas, minoristas, la comercialización, lo que se llama el retail, a minoristas y finalmente los consumidores, también es igualmente importante la cadena de suministro de alimentos. En la cadena de suministro de alimentos es donde vemos las interacciones entre los actores, los productores, los insumos, el transporte, las plantas de procesamiento, el embarque y otros. Y en todas estas lo que destaca mucho no solo es el alimento, sino las personas que hacen posible que esta cadena se mantenga funcionando. Y aquí es donde nosotros, bajo el impacto de COVID, podemos ver los problemas. Por ejemplo, en uno de mis slides, y lamento que no lo puedan ver, teníamos fotos de diferentes mercados a nivel mundial, en Perú, en Kabul, en Tailandia. Los mercados tienen un esqueleto común y por ahora
no había problema evidente de suministro de alimentos a nivel de disponibilidad, pero sí se habían encontrado problemas en la logística del movimiento de esos alimentos. Algunos ejemplos que sabíamos, habían cosechas que por las cuarentenas se habían quedado sin recoger, trabajadores del campo, muchos de ellos que migran de provincia a provincia o de país a país para ayudar con las cosechas, no habían podido cruzar. Trabajadores de los lugares de faena de animales, por ejemplo, que se habían enfermado con coronavirus y que tuvieron que dejar de trabajar y la producción mermaba, bajaba, no se podían surtir algunas tiendas con estos alimentos. En fin, y lo que vemos hasta ahora por todas partes es que el eslabón débil de la cadena son los trabajadores, digamos. ¿Por qué? Porque ellos son los que se enferman y ellos son los que dejan de ir a trabajar, donde se baja la producción. Y algo con lo que quería avanzar y en realidad terminar, porque era muy sucinto, acaba de salir el viernes pasado un documento de CDC que tiene que ver con las prácticas de limpieza y desinfección para prevenir la infección con SARS-CoV-2. Este documento en realidad es interesante porque muestra prácticas de alto riesgo en un universo de 500 personas en los Estados Unidos, pero hace ver lo importante que es dar orientaciones apropiadas en los campos de limpieza y desinfección. Por ejemplo, decían que sí, en efecto, hay una mayor frecuencia de limpieza del hogar, pero un 20%, por ejemplo, hace un lavado de frutas, de verduras y otros productos, alimentos, con lejía. Otro 20% usa limpiador doméstico para desinfectar las manos o la piel. Otro grupo rocea el cuerpo con spray de limpieza o alcohol después de estar en lugares públicos, o inhala los vapores de los limpiadores domésticos como lejía, o bebió o hizo gárgaras con lejía diluida. Entonces hay una serie de prácticas que son de alto riesgo y que nosotros, a la hora de escribir esas orientaciones para apoyar a los diferentes actores, tenemos que ser cuidadosos porque si no están dadas las indicaciones correctamente, pueden correr riesgo, puede enfermarse la gente. De hecho, CDC reporta un incremento en las intoxicaciones por estas prácticas riesgosas. Entonces, yo los dejo ahí. Agradezco mucho el espacio y lamento que no se haya podido ver la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa y Margarita. Perdón, con estos problemas técnicos suele suceder en estos tiempos de seminarios y online. Problemas técnicos siempre hay, así que pido disculpas en nombre de todos a la doctora Marisa. Bien, quería comentarles que cada vez más personas se van sumando a nuestra transmisión, son casi 800 personas, ya son 800 personas las que nos acompañan a través de el canal de YouTube de Panaftosa, así que les agradecemos a todos, estamos leyendo los mensajes y cosas que están pasando a través del chat, y quería invitarlos ahora a ver un video sobre buenas prácticas en mercados tradicionales o ferias. Adelante con el video, por favor. Gracias. Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Buenas prácticas en los mercados de alimentos seguros. Un mercado de alimentos seguros debe promover la salud y buscar el bienestar de la comunidad y beneficiar a todas las partes involucradas. Los mercados tradicionales son imprescindibles para la seguridad alimentaria y no están exentos de riesgos. Han sido identificados como potenciales focos de varios brotes de enfermedades transmitidas de animales vivos a humanos. Para garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar problemas a la salud, se deben mejorar las condiciones en los mercados de alimentos a través de una infraestructura de fácil limpieza y con suministro de servicios básicos. Aplicar buenas prácticas de higiene. Las personas sospechosas de enfermedades deben estar alejadas de las áreas de manipulación de alimentos. Cocinar bien los alimentos y separar alimentos listos para el consumo de los alimentos crudos. La inocuidad de los alimentos es un asunto de todos.
Este 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, promovamos los mercados de alimentos seguros para garantizar la inocuidad y proteger la salud de los consumidores. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. OIRSA. Bien, muchísimas gracias. Y antes de dar inicio al siguiente debate sobre mercados de alimentos seguros frente a esta pandemia, quiero presentarles a quien será el moderador del próximo panel. Se trata de Rommel Bentancourt. Él moderará este panel y quiero comentarles que Rommel Bentancourt es coordinador general de Inocuidad de los Alimentos del Ecuador y también es el nuevo presidente de Codex Alimentarios. Los dejo con él. Muchísimas gracias. Adelante, Rommel, por favor. Muchísimas gracias. Bienvenidos al panel Perspectiva Regional sobre los mercados de alimentos seguros frente a la COVID-19. Un saludo cordial desde la mitad del mundo. En esta latitud estamos llegando al mediodía. Nuestra gratitud a FAO, OPS-OMS, Panaftosa, OIRSA y Consumers International por la organización de este importante evento y por su invitación también a participar como moderador de este foro. Es, en efecto, el segundo año en el que festejamos a la inocuidad de alimentos como un asunto de todos, como una responsabilidad compartida. Ya lo mencionaron algunas de las personas que precedieron esta presentación. Queremos llamar la atención e inspirar acciones que ayuden a prevenir, detectar, gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo así a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso a los mercados, el turismo, el desarrollo sostenible, entre otros. Ya nos recordaron esas cifras hace un momento de la cantidad de personas, 1 de cada 10 personas se nos comentaba se enferman por enfermedades transmitidas por alimentos y los costes también anuales que se tienen en términos de pérdida de productividad, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos, que están alrededor de los 95.000 millones de dólares. Tal es así que, bueno, con el tema la inocuidad de los alimentos, un asunto de todos, este año reconocemos la labor de las personas que contribuyen a velar por la inocuidad de nuestros alimentos. Recordemos que este año está centrado en sensibilizar e instar a tomar medidas haciendo hincapié en lo que cada uno puede hacer, en lo que cada uno de nosotros, tú, yo, en general, lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer para garantizar la inocuidad de los alimentos en cualquier parte de la cadena de suministros de alimentos que nos encontremos, es decir, tanto si cultiva, elabora, transporta, almacena, distribuye, vende, prepara, sirve o consume alimentos. Tú, yo, nosotros desempeñamos una función importantísima para mantener la inocuidad. En esta ocasión, queremos enfatizar la importancia de los mercados de alimentos como el corazón económico y social de muchos municipios y actores fundamentales en garantizar la inocuidad alimentaria. Apegado siempre a las normas, directrices y recomendaciones, códigos de prácticas del Codex Alimentarius, como sabemos, el organismo internacional referente sobre la inocuidad alimentaria, cuyo propósito es, no olvidemos, proteger la salud de los consumidores y establecer prácticas equitativas en el comercio mundial de alimentos basados en ciencia. Con esta introducción, pues, invitamos nuevamente a prestigiosos expertos en el área, quienes nos compartirán con su experiencia. Tenemos experiencia de Sudamérica, de Centroamérica, del sector privado, del consumidor. Recordemos, por favor, a los panelistas para que me ayuden con la moderación, que tenemos 10 minutos por expositor y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Así que, si me permiten, voy a presentar para que nos comparta la experiencia sudamericana a Renata Sago, de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, y a Marcela Teixeira, del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil. Bienvenidas, Renata y Marcela,
Adelante, el micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, eu vou falar em português. Tentarei falar despacio para que todos possam entender-me. Gostaria de agradecer em nome de toda a diretoria da Anvisa pelo convite. É um tema muito importante para a gente fica muito feliz de poder participar de um evento para falar da segurança dos alimentos, principalmente com a nossa realidade, né, do que a gente tem vivido atualmente. A nossa apresentação, eu e Marcela, nós vamos falar sobre a continuidade das feiras de alimentos durante e pós a Covid-19. Bom, eu, Renata, sou da Anvisa e a Marcela do Ministério da Agricultura e Pecuária, então, para a gente dividir o tema, eu acho que é importante a gente começar falando de como esses dois órgãos atuam com relação aos alimentos, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária, ele tem a atuação de fiscalização e acompanhamento da produção primária, vegetal e animal, e já a Anvisa, como órgão da saúde, fica com a função, a atribuição de fiscalização e monitoramento do produto no comércio. Então, esses dois órgãos, eles compartilham essa atribuição, né, no que diz respeito ao acompanhamento das feiras livres, né, que é o tema dessa nossa apresentação. Bom, a gente já sabe, né, que não há evidência da transmissão do novo coronavírus por meio dos alimentos, mas mesmo assim é muito importante a gente ter atenção a toda a cadeia produtiva, ao comércio e ao serviço de alimentação, para que a gente possa garantir os alimentos seguros, né, e garantir também que os serviços de alimentação e as feiras livres também não se tornem um foco de transmissão da Covid-19. Então, no primeiro momento, a gente teve fechamento de vários serviços, não só da área de alimentos, mas estabelecimentos e serviços de maneira geral, inclusive proibição de feiras, né, no Brasil. Isso aconteceu principalmente nas localidades com uma elevação maior do número de casos de Covid-19. Mas, com o tempo e com o acompanhamento da evolução da doença, a gente já chegou num momento de retorno gradual às atividades. Sim, com restrições e com precauções, de maneira que a gente continue atento, né, ao número de casos e à evolução da doença no país. Contudo, esse retorno gradual às atividades, ele tem sido acompanhado sempre por todos os órgãos de governo, né? Para dar continuidade aos serviços de alimentação e às feiras, né, que é o nosso tema aqui hoje, é sempre importante a gente ter foco na manutenção da segurança. E a segurança não só dos alimentos, mas a segurança também dos comerciantes, né, dos produtores nas feiras, e segurança também dos clientes. Essas medidas para retorno às atividades, elas são muito importantes para que, ao retornarmos às atividades, não haja um aumento da transmissão, né, do novo coronavírus. Então, entre essas medidas, a principal, a primordial, é realmente a higienização das mãos e desinfecção com álcool, higienização também de superfícies, a correta higienização e o aumento da frequência da lavagem das mãos e a correta lavagem das mãos. Além disso, o uso das máscaras também realmente tem se mostrado uma medida importante na prevenção da transmissão da Covid-19. Inclusive, em alguns estados brasileiros, o uso da máscara já se tornou obrigatório até nas vias públicas, né, com incidência de multa para quem infringir essa obrigatoriedade. Então, essa é mais uma medida também muito importante para a gente ter atenção, né. Além disso, com o retorno das atividades e nas feiras livres, é uma medida primordial também que a gente evite a aglomeração de pessoas. Então, a gente tem muitas feiras
tradicionais, importantes, que acontecem e que com elevado número de pessoas. Então, é preciso ter atenção a isso, tomar medidas para evitar a aglomeração, seja restrição do número de pessoas que possam frequentar, seja medidas como posicionamento das filas, posicionamento das pessoas, de maneira que a gente evite a aglomeração de pessoas durante a escolha dos alimentos e no estabelecimento como um todo. Outra medida bem importante é manter o isolamento, o distanciamento entre as pessoas de no mínimo 1 metro. Então, isso é bastante importante. E aí, para isso, a gente tem diversas medidas que podem ser tomadas, como a demarcação do posicionamento na fila, né, no chão, para que uma pessoa possa aguardar outra, e a gente tenha a manutenção desse distanciamento social, né? E a outra medida muito importante é quando dos alimentos embalados, que seja feita a higienização das embalagens desses alimentos, né, antes do seu uso, e também a higienização dos alimentos antes do consumo, né, antes do seu preparo. Então, a correta higienização e desinfecção das embalagens e dos alimentos. Uma medida que alguns estabelecimentos têm tomado e alguns governos locais têm indicado no Brasil é a medição de temperatura das pessoas antes delas entrarem nos estabelecimentos, nos serviços. Isso, na verdade, é apenas uma medida para ajudar, eu acho, assim, a contenção da circulação, ajudar na contenção da circulação de pessoas que possam estar possivelmente infectadas, né, com o novo coronavírus, porque a alteração da temperatura corporal é um dos sintomas, né, então isso é uma medida que pode ser tomada também adicionalmente. E, por fim, como a gente pôde ver na apresentação da doutora Marisa, informação é muito importante. Então, a gente transmitir informação corretamente, dar acesso à informação, então que as pessoas estejam bem treinadas sobre como usar a máscara, estejam bem treinadas sobre como corretamente lavar as mãos, saibam da importância do distanciamento. Então, é muito importante que, seja em forma de cartazes, afixados no estabelecimento, na feira, na banca, para as pessoas saberem como lavar as mãos, como higienizar os alimentos, mas também, muito importante, treinamentos para que os colaboradores, os funcionários, os trabalhadores dos estabelecimentos possam ter acesso à informação, né? Muitos possam estar bem treinados e saber as informações corretas a respeito da transmissão da doença e como prevenir a transmissão do novo coronavírus. Agora eu passo a palavra à doutora Marcela, que vai falar um pouco sobre a atuação do Ministério da Agricultura e Pecuária. Boa tarde. Eu também vou fazer em português. Se a equipe achar que seria mais interessante, eu posso falar em... Ok, não. Poderia falar em inglês, mas eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Como já mencionado pela Renata, a nossa apresentação acabou sendo conjunta pela grande interação que os dois órgãos têm tido, tanto a saúde como a agricultura, nesse momento de pandemia. A ministra da Agricultura tem sempre mencionado a importância de se garantir o abastecimento da população brasileira e também cumprir os acordos com os nossos parceiros comerciais de outros países. Para isso, algumas ações foram tomadas. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida, bem curta, mas ao final da apresentação eu deixo o número de telefone celular do nosso comitê de crise para quaisquer questionamentos e também o endereço de e-mail do nosso comitê para outros esclarecimentos. Nós temos a senhora ministra da Agricultura, focou bastante nessa questão de que o Ministério da Agricultura não participa como órgão central nesse momento de pandemia da Covid, mas participa
como bem disseram antes, acredito que tenha sido o Dr. Medina, na importância de garantir o abastecimento e também fortalecer o sistema imunológico da população. Então, o trabalho do Ministério da Agricultura vai desde a manutenção da comercialização e do uso dos insumos que são importantes para a produção, passando pela produção e chegando em beneficiamento e a comercialização desses produtos. Para isso, diversas ações foram tomadas. Eu vou apresentar algumas delas aqui para vocês. Renata, você está compartilhando a minha tela, a tela da apresentação? Não, né? Será que eu posso tentar compartilhar daqui também? Então, eu tenho algumas das ações que nós tomamos. Se a tela aparecer em algum momento, vocês vão poder acompanhar também. Então, o primeiro momento foi definir, junto à Presidência da República, quais são aquelas atividades e ações que seriam serviços que são essenciais, considerados essenciais. A ministra da Agricultura, nós também fez uma publicação mostrando quais são especificamente estes serviços e atividades. Então, nós tínhamos, e aí, mais uma vez, deixando claro a importância de insumos, então, da comercialização de produtos de medicamentos veterinários, de produtos para alimentação animal, insumos para agricultura também, e a manutenção dos serviços oferecidos pelos próprios produtores também para comercialização dos seus produtos. A ministra também tinha uma preocupação muito grande com a manutenção da saúde dos envolvidos nas cadeias de produção agropecuária, que é um dos pontos que foi também ressaltado pelos colegas que me antecederam nas falas hoje. Já como a Renata disse, não há uma preocupação com a transmissão de Covid por alimentos, mas há uma preocupação muito grande com a manutenção da saúde das pessoas envolvidas nessa cadeia, para que haja um abastecimento normal da população mundial. Então, para isso, nós trabalhamos desde o início. Uma outra fala que eu achei bem importante foi sobre a importância da interação público-privada. Então, nós trabalhamos desde o início com o setor privado, também com os produtores e suas representações, para que nós identificássemos quais eram os entraves e qual tipo de informação era importante que fosse passada a eles, para garantir o máximo de segurança possível nesse momento. Então, elaboramos recomendações para produtores durante, por exemplo, a vacinação contra a febre aftosa. Nós emitimos comunicações sobre como proceder em momentos de colheita, quando nós sabemos que existem muitos trabalhadores que são recepcionados no campo e o contato acaba sendo muito maior do que no período entre o safra. Uma preocupação desde o início foi com o transporte de alimentos, para manter o escoamento dos produtos, tanto dentro do Brasil como para os nossos parceiros comerciais. Essa primeira recomendação para transportes, ela foi então foi trabalhada com outros órgãos de governo, e ela acabou se tornando uma recomendação do CAS, que envolve outros países do Cone Sul, como Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai também. Então, mostra a relevância da manutenção do fluxo de produtos, tanto dentro do país como fora dele. Um dos pontos bem importantes que foi citado também, dentre vários outros, foi a senhora Marisa Caipo. Ela mencionou a importância das cadeias globais de comércio e a importância da segurança dessas pessoas. Isso vem dentro das recomendações que nós fizemos. Muitos dos nossos produtos, eles são adquiridos da agricultura... Renata, você pode voltar um pouquinho? Eu estou me delongando muito. Elas foram adquiridas da agricultura familiar. Então, nós temos, para estimular este setor, que nós sabemos que pode ser muito frágil no momento de fechamento de estabelecimentos de comercialização de produtos. Então, nós temos alguns programas de agricultura familiar para alimentação de populações consideradas vulneráveis,
e também para a alimentação de crianças que neste momento tiveram que ser afastadas da escola. Então, o governo tem um programa que possibilita ainda o fornecimento de alimento a essas crianças, por meio de um trabalho entre os Ministérios da Agricultura e o Ministério da Educação. Além disso, claro, foram adequadas normas e diversas normas e procedimentos. Um que foi bastante importante foi a questão de recebimento de leite a granel em estabelecimentos de inspeção federal, desde que os produtos o leite tenha sido obtido a partir de outros estabelecimentos também credenciados, também registrados e sob sistema de inspeção estadual ou municipal. Traz um pouco da uniformidade dos serviços de inspeção no Brasil inteiro. Mas nós tivemos várias adequações, inclusive para certificação de produtos, tanto dentro do Brasil como para exportação, algumas facilidades para garantir que o fluxo fosse mantido. E o mais recente que nós fizemos foi uma orientação para a segurança em ambientes frigoríficos. Então, nós sabemos que existe uma preocupação com alguns países que tiveram tiveram alta ocorrência de Covid em ambientes frigoríficos. Então, o Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde, elaboramos uma série de orientações para tentar resguardar a saúde desses trabalhadores e manter o sistema de produção de produtos de origem animal em pleno funcionamento. Então, o Brasil, nós temos a fortuna, nós temos a satisfação em dizer que não tem tido problemas significativos na produção de produtos de origem animal, tanto pelas adaptações que nós fizemos, como pelas orientações que têm sido seguidas pelos estabelecimentos produtores. E aí a parte talvez mais importante desse momento, dessa apresentação de hoje, é sobre a comercialização em si em ambientes de feiras. Daí, Renata, isso. Então, nós temos um dos nossos parceiros, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Eu, infelizmente, não coloquei a fonte. Eles fizeram um trabalho bem intensivo de comunicação com os produtores brasileiros e com os comerciantes para estimular a comercialização de produtos de forma segura. Então, apesar do Ministério da Agricultura ter elaborado orientações, esses dois esforços convergiram nos resultados que nós temos observado em algumas feiras. Então, essas recomendações e o intenso trabalho da CNA levaram a adequações tanto de espaçamento, para manutenção do distanciamento mínimo de 1 metro entre pessoas, como o uso de máscaras, já referendado pela Renata, e também chegando, em alguns casos, ao sistema de compras por drive-thru, que permite que as pessoas passem direto pela feira sem ter muita interação entre clientes também. Como eu disse, a nossa informação de contato ela já consta aqui no último slide, e nós estamos à disposição para responder perguntas agora e posteriormente também. Muchísimas gracias a Renata Sago y Marcela Teixeira de Brasil. Ahora queremos invitar gentilmente a Bernardo Molina de Guatemala. Bernardo es funcionario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Nos va a compartir su experiencia desde Guatemala. Muchas gracias, bienvenido. Adelante el micrófono. Buenos días, buenas tardes, Sudamérica. Muchas gracias por la participación. En la presentación que tenemos para ver, tenemos que las autoridades centroamericanas hemos tenido que hacer algunos arreglos para que los alimentos puedan ingresar sin tanto trámite burocrático. Eso significa quitar todos aquellos documentos que no agregan valor a la inocuidad de los alimentos y sobre todo aquellos documentos que no están agregando seguridad durante el proceso del COVID. Cuando yo hablo de esto, por ejemplo, yo voy a un supermercado, tomo un alimento, tomo un envase, yo sé que el contenido que tiene el alimento dentro del envase no corre ningún peligro hacia mi salud,
Sin embargo, si yo estoy tocando y jugando varios envases, lo más recomendable es que dentro de los supermercados y mercados existieran lavamanos o alcohol gel en cada una de las estaciones, asegurándose que cada uno de estos esté al 70%. Debemos recordar que una de las situaciones más recomendadas durante toda la etapa de la pandemia no es no ir al supermercado o al mercado, sino es mantener la distancia entre personas, guardar ese 1,5 metros que nos están recomendando y el uso adecuado de nuestras mascarillas cuando estamos fuera y en contacto con otros seres humanos. No es el hecho de estar buscando los alimentos. También debemos estar bien fundamentados en que la mascarilla nos va a permitir que no pase ningún fluido de la boca o nariz hacia los alimentos en contacto con los mercados que son frescos y que se encuentran dentro del mercado. Por otra parte, tenemos que estar teniendo en cuenta que tenemos que tener abastecido todos los mercados para lo que es la cadena alimenticia. Las autoridades de regulación debemos garantizar una continuidad en la presentación de nuestros servicios. Esto quiere decir que nosotros no vamos a parar funciones. Debemos seguir autorizando estos permisos no arancelarios para que pueda garantizarse que todos los alimentos estén disponibles en los supermercados y mercados. La población demanda alimentos, por lo tanto debemos tener una cantidad segura para todos los habitantes, para no crear crisis y cadenas como se provocó en un inicio de la pandemia en Estados Unidos y Latinoamérica, que llegaron a desabastecer los mercados. La pandemia provocará un aumento en la cantidad de alimentos que vamos a tener. Por ejemplo, la gente está almacenando alimentos en su casa. Por lo tanto, debemos de tener garantizado que vamos a contar con ellos en la cadena de suministros para poder tenerlos dentro de la disponibilidad. Significa que también ahora va a haber gente con mayor emprendimiento y va a buscar cómo abastecer las necesidades de nuestra gente. De esto salen mercados que pueden ser funcionales a través de las redes sociales o de internet. Tenemos que tener también seguros de que vamos a tener un impacto en el mercado de los alimentos y este mercado debe estar basado siempre en los 4 pilares de la seguridad alimentaria. Eso significa que debemos tener acceso a los alimentos, tanto económico como en los mercados. Sin embargo, estamos viviendo una etapa donde por cierre de muchas empresas o por aislamiento entre personas, estamos cerrando empresas dentro de nuestros mercados centroamericanos y eso está limitando el acceso económico que tienen las familias para poder ir al mercado y abastecerse. Sin embargo, los mercados deben estar seguramente llenos de alimentos. Algo que nos limita a que estos mercados también puedan estar con cierto abastecimiento es la situación climática que vivimos la semana pasada en las regiones sur de México, Guatemala y El Salvador, durante que la inclemencia del tiempo no hizo perder alguna de las cosechas. Por lo tanto, debemos asegurar que la importación de alimentos frescos y también de los que están procesados debe darse continuidad. Además, dentro de lo que es la seguridad alimentaria, tenemos que tener seguro que no podemos parar la vacunación y todos aquellos procesos que nos garanticen bienestar y salud de nuestros habitantes. Eso significa que todo aquel que busca un centro de salud por diferentes situaciones debe seguirse haciendo. La atención primaria no puede pararse. Debemos continuar
con todos esos procesos y garantizar un consumo de alimentos que esté basado en que vamos a adquirir todos los nutrientes macro y micro en las cantidades suficientes y necesarias. Por otro lado, tenemos áreas de mejora y oportunidad de mejora. En estos casos, Centroamérica, no toda Centroamérica ni todos los centroamericanos contamos con agua segura. Es una oportunidad para que todas las municipalidades del área centroamericana podamos garantizar el acceso a un agua segura. Eso significa agua potable, de aquella que yo tomo del chorro y puedo consumirla con total seguridad y no tener que depender de agua embotellada, porque en este momento también el acceso económico, como les estaba diciendo, está limitada en ciertos recursos. Debo tener también un adecuado manejo y adecuado de los desechos. Eso significa que dentro del sistema debe existir un mecanismo de continuidad para que todas aquellas personas que trabajan en el desecho sólido o en los desechos que producimos todos los habitantes sea continuo, cuidando la salud de estas personas que nos están ayudando, porque una persona que pueda enfermar de ellos puede desencadenar una gran cadena de enfermos. Adecuar la zonificación con base a riesgo. Esto también quiere decir que yo puedo tener alimentos y cadenas de suministro donde yo voy a tener por zonas identificados los números y entonces voy a limitar horarios o movimientos por zonas y no todo un territorio donde puedo tener serios problemas. Puedo tener zonas seguras dentro de los supermercados y mercados para la sanitización de los mismos, garantizando que las personas puedan estarse sanitizando. Además, debo tener medidas de bioseguridad, garantizar que todo habitante goce con su mascarilla, su careta y vaya de una forma segura al supermercado, al mercado, pueda salir libremente, abastecerse de lo más básico que necesitamos, que es para la alimentación humana. Debo también tener medidas de control y eso debo aprendérselo a decir a nuestra población, que cuando yo llegue a casa después de las compras, debo desechar todo aquello que he utilizado para lavarlo de una forma correcta, desinfectarlo y entrar a casa con toda la seguridad que yo necesito. Ya hablaron de algunos productos que puedo utilizar para la sanitización de los productos y en eso está, por ejemplo, la lejía o el cloro a una mínima concentración con la cual yo debo poner en remojo mis alimentos que son frescos previo a ponerlos en la refrigeradora. Tener aquellos mis alimentos que son preparados y que yo voy a necesitar tener dentro de la refrigeradora en recipientes separados, sumamente acondicionados, sanitizados y separados de los alimentos frescos dentro de mi refrigeradora. No mezclar producto cárnico con vegetales en ningún momento y garantizar que toda la higiene que voy a guardar dentro de mi hogar va a ser seguro. Esto es porque yo tengo que garantizarle a la población que puedo continuar viviendo de una forma alejada, pero garantizándome el suministro de alimentos y bebidas. ¿Qué nos trae como reto esto? Que muchas veces nos va a llegar ahora el mercado a casa, el servicio a domicilio está llegando aquí en Centroamérica. Otra situación es que se nos está ofreciendo mercado y supermercado a nuestros hogares a través de las plataformas virtuales. Ustedes ven anuncios en Facebook, Twitter, en Instagram, donde se ofrece a aquellos que no pueden salir de casa por factor de riesgo, que
los supermercados están llegando. Controlar los estrictos de higiene en los puntos de venta. También debo garantizar que los empleados, por ejemplo, antes de entrar, cumplan con toda la normativa vigente para poder trabajar. Eso significa también tener espaciados a nuestros empleados, tener al 50% de los empleados trabajando en un turno, 50 en el otro, y tener garantizada gente que pueda poder entrar de suplente en un momento de emergencia. Eso significa poder tener a la mano gente que pueda abastecer y tener contacto con la gente que nos va a comprar. Debo tener a la gente y a mis usuarios más informados. Las autoridades estamos tratando de informar a los centros de venta la forma en que deben de tratar a los clientes y la forma en que deben estar ellos promoviendo la salud de sus trabajadores y de nuestra población, con la finalidad de garantizar que nadie tenga miedo ni tenga problemas de salud por este COVID-19. Recordemos el correcto lavado de nuestras manos, el uso de nuestra mascarilla y estar bebiendo agua constantemente nos garantiza prever un poco más de la enfermedad. Hacer esto de conocimiento de todos es responsabilidad de cada uno de los que participamos en la cadena que está para el suministro de alimentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo, por compartirnos esa experiencia desde Guatemala. Tenemos a continuación a José Saavedra. José nos va a compartir su experiencia desde el sector privado. José pertenece a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana de Uruguay. Muchas gracias, bienvenido. El micrófono contigo, José. Adelante, por favor. Muy buena, mi nombre es Danilo Pérez, creo que se confundieron con el nombre. Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor CDC en El Salvador, miembro del Consejo Mundial de Consumers International, miembro de la OCLAC, del organismo de consumidores de Latinoamérica, y coordinando Consumers con su acción, Consumidores en Acción de Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Si gusta, pasamos a la próxima diapositiva. Es decir, yo creo que sin duda alguna la inocuidad de los alimentos, ya se ha dicho, ya es primordial. Siempre ha sido primordial, pero más ahora en este contexto de COVID-19. La inocuidad está impactando, como se ha señalado, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero, en salud y bienestar, y la producción y el consumo responsable. A mí me interesa señalar en producción y consumo responsable el impacto que sin una adecuada inocuidad, pues vamos a tener más sobrepeso y obesidad. Es decir, las dos caras de la malnutrición, por un lado sobrepeso y obesidad, pero por el otro lado estaremos viendo el tema de la desnutrición. Y todos estos factores que están totalmente ligados al tema de bienestar social, de bienestar económico, como también ya se ha mencionado. Pasamos a la otra, por favor. ¿Cómo va a impactar COVID si no tomamos las medidas adecuadas?
Por un lado, ya sabemos que hay 16.5 millones de negocios, de economías de subsistencia, de explotaciones agrícolas en toda América Latina y el Caribe. El 56% de estas están concentradas en América del Sur, 35% en América Central y el resto en los otros países de la región. De esa cantidad de 16, tenemos ahí participando 60 millones de mujeres y hombres en todas las explotaciones agrícolas a lo largo del tema de la producción de la economía familiar. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta a partir de las medidas que se están tomando cómo esto puede generar bastante impacto. Avanzamos. Por favor. Ya sabemos que hay 188 millones de personas que se encontraban en inseguridad alimentaria en América Latina. Se está calculando que esto va a incrementarse sin duda alguna. En el 2020 el número de pobres subirá de 186 millones a 214 millones de personas. Es decir, y en pobreza extrema de 67.5 a 83.4 millones de pobreza extrema. Inclusive va a haber una reducción de la clase media por todo el tema de pérdida de empleo y van a pasar a la categoría de pobreza. Es decir, esas son las realidades que nos vamos a encontrar. El desempleo, que estaba ubicado antes de COVID en 8.1% a nivel regional, se está calculando que podría incrementarse en 11.5% de acuerdo a la CEPAL, y eso significaría un aumento de 11.6 millones de personas desempleadas con respecto al 2019. Sabiendo que además estas condiciones de desempleo estarán afectando al 64% del empleo formal. Pasemos, por favor. Muchos gobiernos en la región, a partir de todos los informes que hemos estado recibiendo de los organismos regionales como FAO, como OPS, más los informes que las organizaciones de consumidores estamos generando en América Latina, estamos observando que se han establecido el control de precios de los alimentos, toda la perspectiva de restricción a la movilidad, no solo de las personas, sino que también ha afectado tanto el transporte público y privado. Ha habido cierre de plazas o mercados de compra, sobre todo ahí afectando a la pequeña producción familiar y por supuesto que también al consumidor final. Y creo que se ha fortalecido dentro de este esquema de emergencia a las grandes cadenas de suministro como son los supermercados. Entonces yo creo que este es un tema que hay que ponerle muchísima atención por los datos económicos que acabo de relacionar. Y ayuda alimentaria que estamos observando que está llevando contenidos en materia social a las poblaciones vulnerables con contenido hipercalórico, lo cual va a incrementar el tema de sobrepeso y obesidad por la ayuda, pero también porque la gente está tratando de reducir sus costos. Dicho en otros términos, se está afectando el sistema alimentario sostenible, saludable, desde su producción hasta el consumo final. ¿Podemos pasar, por favor? No se logra ver ahí adecuadamente, pero nosotros en el seguimiento del monitoreo de precios que tenemos a nivel regional centroamericano, si bien es cierto que a nivel mundial FAO reporta una baja del tema de los precios de los alimentos, sin embargo, nosotros sí, en la región centroamericana, sí estamos notando incrementos de precios de los productos. El caso del frijol, como bien mencionaba al inicio el representante de la FAO, ha tenido importantes incrementos en la región centroamericana
pero igual hay productos que están contenidos en la canasta básica alimentaria, como el caso de la cebolla, que está mostrando incremento en algunos países. El caso del chile verde, chiltoma, no sé cómo se llamará en otros países, pero igual está reportando incremento. Ahí está marcado en amarillo el tomate, la papa, que son productos esenciales, como digo, y que están contenidos en la perspectiva de la canasta, en las canastas básicas alimentarias. Continuamos, por favor. ¿Qué está provocando, sin duda alguna, estas medidas? Pues ya América Latina representa el 20% de la comida que se pierde a nivel mundial post cosecha. Es decir, esto ya se estaba perdiendo y se está perdiendo más porque se está afectando todo el tema de la cadena de suministro con esa cantidad de pequeños productores que hemos mencionado. Y por supuesto que también se está poniendo en riesgo el tema de la oferta de los alimentos, donde empezamos a dar seguimiento a nivel regional de algunos productos que ya no están siendo comercializados o no están apareciendo con facilidad para el consumidor final. Pasamos, por favor. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Sugerimos nosotros como consumidores y como consumidoras, hacemos un llamado a los organismos regionales, a los gobiernos, a los representantes que están en los gobiernos. Yo creo que compartimos bastantes ideas. Es, en primer lugar, yo creo que es necesario habilitar los mercados, las plazas, las ferias. Por supuesto que siguiendo las normas y los protocolos que ya están establecidos por OPS, inclusive por los gobiernos, pero no, yo creo que no se debe de estar limitando el comercio de los alimentos, sobre todo en el tema de la relación de los productores consumidores. Hay que fortalecer las cadenas logísticas de transporte, almacenamiento y distribución con todos los protocolos que se necesitan, por supuesto, pero es necesario fortalecerla porque si no estamos poniendo en riesgo tanto la producción como el consumo y podemos afectar la seguridad alimentaria y nutricional. Nos parece importante que ya es hora que se fortalezca apoyar la alianza consumidoras con la pequeña agricultura familiar. Ese eslogan que ustedes ven, consumo lo que produzco, ya lo vamos a implementar en Centroamérica y estamos trabajando en esa perspectiva. Enfrentar el sobrepeso y la obesidad, por supuesto que sí. La inocuidad de los alimentos supone hacer énfasis en el etiquetado de advertencia frontal de alimentos como otros países, el incremento al impuesto a las bebidas azucaradas, la regulación de la publicidad dirigida a niños y niñas adolescentes, los marcos de alimentación saludable escolar, compras públicas a medianas y pequeñas empresas. Pasamos, por favor. Estas son todas las organizaciones que somos miembros de Consumers International en América Latina. Estamos coordinados con las instancias de gobierno de toda la región de América Latina. Estamos en este espacio, como mencionaba, de la OCLAT y con su acción, y estamos con el mayor de los gustos para poder coordinar y poder contribuir conjuntamente con los organismos regionales, así como las instancias de gobierno. Y me parece importante la relación también con el sector privado en este tipo de relaciones. Avancemos. Muchísimas gracias. Efectivamente, hemos tenido un problema de conexión con el expositor José Saavedra de Uruguay. Nos tiene o tenía que compartir la experiencia del sector privado. Gracias, Danilo, por responder inmediatamente a esta alerta. Sin embargo, quisiera consultar a la organización si tenemos ya a José con nosotros, por favor. Adelante. Buenas tardes, Rommel. Sí, José Saavedra ha confirmado que no se puede conectar por motivos personales, entonces mis disculpas a los audientes y si os parece bien pasamos con la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la información. Muchas gracias también a todos quienes están interactuando. Estamos revisando los diferentes de chat y la interacción activa que tienen nuestros internautas. Quisiera entonces a ver si es que nuestros compañeros en la sede central nos ayudan con algunas preguntas para dirigirlas a nuestros expositores, por favor. Vamos a esperar unos momentos, por favor. Gracias. Tenemos una primera consulta de Moisés. Nos pregunta para la doctora Marcela y Renata, sería así. Vamos a ver, mi portuñol no creo que es tan bueno. Veamos si, no sé si ustedes alcanzan a leer la pregunta. Está formulada en portugués. Están siendo tomadas desde el área de la producción en los frigoríficos. ¿Y por qué tantos casos de transmisión en frigoríficos? Nos pregunta Moisés. Muchas gracias. Nos van a facilitar muchísimos internautas si es que, como en este caso, formulan su consulta y también formulan a quién va dirigida. Adelante, por favor. Paso la palabra a Renata y a Marcela. Boa tarde. Renata, como eu estou participando da construção dos documentos, esse foi um momento de bastante interação, como eu disse, com outros órgãos, e a questão de frigoríficos é uma questão que vem preocupando, que preocupou o Ministério no início pela ocorrência, pelo fechamento de alguns estabelecimentos em outros países, como nos Estados Unidos. As primeiras medidas foram de orientação, também trabalhamos junto às representações de frigoríficos para fazer um levantamento das atividades, das formas de contingência que eles procuraram tomar. Tivemos um trabalho com a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e o Ministério da Saúde, tentando estabelecer medidas mínimas de controle e mitigação de riscos para esse ambiente, e essa iniciativa agora foi adequada para o formato de uma portaria. Então, nós temos agora uma norma proposta para que haja uma harmonização entre as recomendações do nível federal e para os estados e municípios e distrito também. Essas orientações, elas incluem também o ambiente de vestiários, refeitórios, ambientes de lazer. Então, é uma orientação, uma portaria bem ampla, a gente tentou abranger todos os aspectos do ambiente de frigorífico. Muchísimas gracias, Marcela. Obrigado. Por favor, vamos a pasar a la siguiente consulta, por favor. A ver si es que tenemos aquí. Ya tenemos una. Muchas gracias. Vamos a ver. Dice, ¿por qué igualan a los alimentos de los productos alimenticios? Los alimentos vienen en su estado natural. Se pueden recolectar, cazar o pescar. El producto es un producto procesado por la industria alimenticia. Esta pregunta, pues, si ustedes gustan, podemos dejarla abierta para quien guste responderla. Paso la palabra a los panelistas. Eventualmente podríamos empezar por Danilo y luego pasamos la palabra a nuestras compañeras de Brasil. Adelante, por favor. También tenemos, claro que sí, lo tenemos a Bernardo con nosotros. Adelante, por favor. ¿Bernardo habla o yo hablo? Bernardo. Ok, vamos a hablar. Bueno, adelante. Bien, doctor. Los productos frescos no representan ningún riesgo siempre y cuando los lleguemos a sanitizar correctamente a nuestros hogares. Cuando hablaban de productos de la pesca, también estos deben de llevar cierto proceso previo a su almacenamiento. Por eso no representan ningún riesgo. Sí, en el mercado deben de guardar las temperaturas recomendadas en todo momento. No sé si con esto abarco toda la respuesta o me queda algo pendiente. Es que no leí completa la pregunta.
Muchísimas gracias, Bernardo. Si la organización nos ayuda publicando la pregunta en la pantalla, sería mucho más fácil. Vamos a pasar ahora sí la palabra a Danilo. Si eres tan amable, por favor, adelante, Danilo. Bueno, yo creo que es importante que garanticemos en esto del sistema alimentario sostenible saludable la disponibilidad de los productos frescos. Por supuesto que siguiendo todas las normas, como digo, los protocolos que ya están establecidos sobre la inocuidad. Creo que lo que no es adecuado en medio de esto, yo sé que a todo el mundo nos agarra de sorpresa esta situación, pero creo que ya tenemos que avanzar e ir avanzando en promover con más fuerza la inocuidad, la apertura que implicaría la comercialización de los alimentos, por los impactos, como ya señalé, que esto tendría fundamentalmente en nuestros productores, en nuestras productoras, pero también así en el consumidor final. Ya estamos viendo lo que ya señalaba, la volatilidad de los precios de los alimentos, estamos viendo algunas consecuencias de desabastecimiento y yo creo que nuestras autoridades, que están sin duda alguna muy preocupados por el tema de salud, también tienen que ponerse a pensar en esa otra perspectiva para el abastecimiento de los alimentos frescos, inocuos, tomando las medidas necesarias. Muchísimas gracias, Danilo. Vamos a pasar entonces la palabra a Renata. Renata, a ver si por favor tú nos ayudas a compartir tu visión sobre esa consulta. Adelante. Boa tarde, Romeu. A pergunta não está mais na tela, mas eu entendi que tem uma questão também de conceito, talvez de definição, que a gente tenha usado palavras que talvez foram usadas em momentos diversos. Eu acho que o importante seja, eu não me lembro ao certo agora qual era a palavra, mas produtos alimentícios ou alimentos, eu acho que são as definições que cada país tem, né, qual momento usar as definições, elas devidamente devem ser convergentes, mas eu entendo que qualquer que seja o caso, o importante é que a gente tenha em mente as boas práticas, né, de manipulação, de fabricação, e que sejam tomadas as medidas de higiene necessárias para que em nenhum dos casos a gente tenha transmissão do novo coronavírus. Muy amable, Renata, por compartirnos tu visión sobre esta consulta. Adelante, por favor. Vamos entonces a solicitar a la organización si nos ha ayudado a filtrar alguna otra pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Tenemos de Dilberto Brito. Nos hace una pregunta también abierta a los panelistas. Nos dice así: el fortalecimiento de las buenas prácticas pecuarias y del bienestar animal como herramientas para asegurar la inocuidad es fundamental, ya que el consumidor exige mayores garantías. ¿Qué opinan? Nos consulta sobre su opinión respecto al fortalecimiento de las buenas prácticas pecuarias y bienestar animal. Vamos entonces, si me permite, vamos a ir nuevamente por orden. Va a empezar con las damas a pedir al Ministerio de Agricultura y Pecuária y Abastecimiento de Brasil. Marcela, por favor, adelante. O que nós observamos, a realidade no Brasil, o que nós observamos é que as boas práticas pecuárias e o bem-estar animal, que são dois temas de muita relevância e bastante regulamentados e seguidos no Brasil, eles se mantiveram estáveis nesse período de pandemia, não foram observados entraves que demandassem nenhuma atuação do governo. Então, o que nós temos feito nesses temas especificamente é manter as atividades que nós já tínhamos antes e
não se tem uma expectativa de remoção dessas ações e das exigências quanto ao bem-estar animal e boas práticas pecuárias. Muchísimas gracias, Marcela. Y vamos a pasar entonces la consulta a la mirada del consumidor. Danilo, por favor, adelante. Sí, hay que fortalecer las buenas prácticas. Creo que algunos países tienen muchísima experiencia. Creo que hay bastante trabajo sistematizado en América Latina sobre esas buenas prácticas, inclusive desde los pequeños productores, productoras. Entonces, yo creo que este es un momento de que nos debemos de solidarizar todos y todas. Creo que los gobiernos están llamados a generar esta articulación, como yo estaba mencionando, entre productores, productoras, consumidores, consumidoras, y por supuesto con los organismos regionales. Creo que tenemos suficiente material en América Latina y el Caribe como para poder ser trasladados en experiencia para nuestros países, puedan fortalecer eso. Para mí el tema de la comercialización es clave. Las cadenas de frío, creo que hay que mejorarla. Panamá tiene sus cadenas de frío, pero otros países en la región no tienen la cadena de frío y está contribuyendo a todo el tema de desperdicio de los alimentos, tanto en materia vegetal como hasta en carnes, leche, por ejemplo. Muchísimas gracias por esa visión, Danilo. Por tiempo, estamos con tiempo, estamos ya sobre la agenda. Quisiera solicitar una consulta más, por favor, a ver si es que la organización nos ayuda con una pregunta más. La esperamos aquí en pantalla. Muchas gracias. Gracias a María Ayelén Rebolledo. Una consulta nos dice así desde la ciudad de Neuquén, Argentina. Respecto a las ferias municipales en nuestra ciudad, no se habilitaron aún. ¿Algún organismo tiene un protocolo al cual acceder para considerarlo? Vamos a pedir que nos ayude Renata de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Tú nos comentaste en tu presentación algo al respecto, por favor, adelante. Obrigada, Romeu. Não sei se eu entendi corretamente a pergunta, mas de qualquer forma, a Marcela pode complementar. O Ministério da Agricultura, ele fez um documento de orientação para as feiras, né, a forma quais os cuidados devem ser tomados, e eu acredito que talvez esse documento está disponível no site do Ministério da Agricultura e Pecuária, ele possa ajudar com as orientações que foram questionadas na pergunta. Muchas gracias, Renata, y vamos a solicitar también gentilmente a Bernardo. Bernardo, tú nos mencionaste algo también al respecto, por favor, si eres tan amable, a ver si podemos solventar esta inquietud. Adelante, el micrófono está contigo. Gracias. Yo creo que las ferias alimentarias por el momento no deberían ser recomendadas hasta que la pandemia haya disminuido y estemos sobre 1 o 2 personas al día. Sin embargo, los mercados pueden estar abiertos siempre y cuando garanticemos que las personas guarden su debida distancia. También que el suministro de estos productos, si son procesados, cumplan con toda la regulación nacional. Estamos también trabajando aquí en Guatemala para que estas ferias alimentarias cumplan con todos los requisitos sanitarios que se establecen en la ley. Sin embargo, a mi criterio todavía no es momento de estar abriendo hasta que baje un poco la pandemia. Sin embargo, yo sé que esto contribuye a la economía familiar
porque los costos de productos a través de las ferias son más económicos, pero deberíamos de estar esperando un poco más para poder. También esto abre oportunidades de mercado. Yo creo que podríamos incursionar en ferias a través de redes sociales, y esto podría ser una promoción de cada una de las municipalidades regionales y ver cómo empezamos a que nuestros artesanos puedan promover el comercio a través de estas redes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bernardo. De todas maneras, queremos aportar un poquito desde Ecuador con esa consulta. En la página web de Agrocalidad, www.agrocalidad.gov.es, tenemos la resolución 039, la cual tiene un anexo 1, el manual de higiene de alimentos en establecimientos de expendio, y también incluye un anexo 4, un instructivo para la limpieza de superficies en contacto con alimentos, transporte de alimentos en su estado primario y alimentos en general previo al consumo. Entonces, de esa manera, consideramos que podrían también gentilmente remitirse a estos instrumentos que tanto en los videos, vimos el video de la organización de FAO, nos mostraba recomendaciones importantes, y luego también con las presentaciones de nuestros ponentes. Y con ello, si me permiten, podemos ir dando paso al cierre de nuestro Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, de nuestro foro. Pienso personalmente que redundar para demostrar gratitud es bienvenido. De tal manera que hacemos extensivas las palabras de agradecimiento y admiración a todos quienes han participado en esta jornada por el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, sobre todo a quienes se mantienen en línea al otro lado de sus monitores en distintas latitudes del mundo. Gracias especiales a nuestros expositores, Renata, Marcela, Bernardo, Danilo, por haber compartido con nosotros sus excelentes vivencias. La verdad, tengo un reto grandísimo para resumir todo lo que se ha platicado, lo que hemos aprendido el día de hoy. Tengo innumerables notas. Sin embargo, quisiera mencionar brevemente, vemos algunos puntos de coincidencia en los expositores, desde la representación de la FAO para América Latina y el Caribe, así como OIRSA y Panaftosa nos han mencionado que COVID no es una enfermedad transmisible por alimentos, que necesita de un hospedante, es una enfermedad de salud pública. Esto es importantísimo. Nos han recalcado también nuestros expositores al inicio de este panel. Incluimos a los comentarios de Marisa Caipo, de Margarita Corrales, quienes nos mencionan que los mercados no seguros pueden ser focos de alimentación. Importante tomar en cuenta esto, y que para superar la pandemia debemos proteger la salud de las personas, de alimentarnos para nutrirnos, para no enfermarnos. Hemos visto muy importante también el hecho de que los alimentos, más que comida, representan la seguridad alimentaria, entre otros datos. Nos han compartido datos importantes sobre lo que significan las enfermedades transmisibles por alimentos. Y deteniéndome un poquito a la presentación ya de nuestros ponentes, quisiera mencionar lo que nos ha comentado Renata en el panel brevemente. La importancia de la continuidad de las ferias de alimentos durante la COVID-19, el reto que presentó esto para fortalecer el sistema regulatorio brasileño, nos reconfirmó, nos volvió a hacer énfasis en lo que ya quienes hicieron la apertura de este foro nos comentaban sobre la no evidencia de la transmisión de COVID por alimentos. Y luego después las medidas, nos presentaron varias medidas importantes de limpieza, desinfección, medidas de higiene en general para mantener la seguridad alimentaria, tanto al personal, instalaciones, los alimentos, a los comerciantes, a los clientes, de tal manera que en su momento, y quienes ya así lo han decidido, retornen gradualmente a las actividades pues con medidas, de tal manera que se mitigue el riesgo de la transmisión de este virus, de SARS-CoV-2. La importancia nos resaltaba de transmitir la información correctamente. Marcela también ha aportado muchísimo a la presentación de nuestros colegas brasileños con el compartir de las acciones tomadas para mantener el abastecimiento. Nos mencionó algunos de los pasos que tuvieron que dar para llegar
a ese momento, es decir, nos hablaron de, entre otras cosas, resaltar la elaboración de las recomendaciones que emitieron, la recomendación, y eso también más adelante nos hablaba Danilo sobre el acercarse, el consumidor, el acercarlos a la agricultura familiar campesina, cortar la cadena de abastecimiento. Luego después las recomendaciones que lograron emitir para mantener la seguridad y sobre todo también de los frigoríficos. Nos resaltaba la importancia de la articulación público-privada y algunos de los expositores nos han resaltado el mismo punto. Bernardo desde Guatemala nos comentaba la experiencia de Centroamérica, la importancia de la reducción de requisitos no esenciales, nos comentaba así, para la importación de alimentos y el mantener la cadena abastecida. El énfasis que se está haciendo en las medidas de bioseguridad en los mercados, y este es un común denominador absolutamente todos los panelistas, el esfuerzo que están haciendo los países, que es otro denominador común, por mantener abastecidas las cadenas alimentarias, y la responsabilidad de los gobiernos de mantenerse activos y mantener activos los servicios a pesar de la pandemia, de la crisis. Y justamente todo esto encaminado a evitar un desabastecimiento de alimentos. Nos hablaba también del impacto y la importancia, como ya se mencionó hace un momento, de que la producción primaria no puede pararse. El abastecimiento debe ser de manera segura. Y para avanzar más adelante con Danilo desde El Salvador nos daba una mirada desde el consumidor, nos dio nutridas cifras importantes que nos llaman la atención, abordó la importancia de la nutrición y de esta la contribución al bienestar, tanto social como económico, nos mencionaba, y de todas las cifras que han sido muy importantes, únicamente quisiera resaltar, seguramente, tal vez no las más acertadas, pero sí algunas que nos han llamado la atención, el tomar en cuenta las medidas que se están adoptando sobre esos 16.5 millones de productores en nuestra región. Nos decía que de ellas el 56% está en Sudamérica, otro 35% en América Central y el resto en el Caribe. Pero más allá de eso, son las personas que están pasando a ese grupo de la cifra impactante de la inseguridad alimentaria, del aumento de la pobreza, del desempleo. Nos comentaba cifras de que estaría llegando a tasas del 11.5%, con 11.6 millones de personas en el desempleo. Y también nos mencionaba sobre medidas de los gobiernos, las medidas que han adoptado para el control de precios y sobre las restricciones de la movilidad, su impacto, el cierre de plazas o mercados y mercados que está, digamos, acosando a toda la región, y la reflexión sobre esa ayuda alimentaria que se está haciendo llegar de parte de los donantes a las personas necesitadas, una ayuda alimentaria que a su vez no ayuda a la nutrición, nos comentaba así, nos hacía así reflexionar Danilo, y también esto llamamente al impacto al sistema alimentario sostenible, nos comentaba. De todas maneras, nos hace un llamado a habilitar a los mercados. Eso sí, nos ha llamado la atención, nos ha invitado a tomar medidas de bioseguridad, de tal manera que no se limite el acceso a los alimentos, el fortalecer la cadena logística, los retos que nos llama a la atención Danilo, y también nos ha mencionado del apoyo importante, esa alianza de consumidores con la agricultura familiar campesina, el promover, nos comentaba, la compra al productor con precios lógicamente más justos. Y el cuarto reto, enfrentar el sobrepeso. Recordemos que los mercados son el principal espacio comercial y social de una comunidad en los que se refleja la cultura y las tradiciones. El intercambio de conocimientos, saberes y alimentos debe darse en ambientes propicios y seguros, garantizando así entornos de construcción comunitaria. Los mercados deben ser saludables, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y el estado nutricional y la salud de las comunidades. La responsabilidad, hemos redundado, coincidimos todos en que es compartida por todos los actores de la cadena, especialmente las autoridades, los administradores de mercados, proveedores, comerciantes y otros trabajadores, quienes deben participar proactivamente, a fin de asegurar los servicios y la inocuidad de los alimentos expendidos.
La COVID-19 se suma a mucha incertidumbre. Sin embargo, esta se irá disipando en virtud de los avances científicos, por lo que hacemos eco al consenso mundial de que las normas sobre la inocuidad alimentaria debe tener una base científica. Si gana SARS-CoV-2 y su COVID, la batalla depende de la humanidad entera. Estamos seguros de que nosotros, en los tiempos de cuarentena, hemos logrado reflexionar para crecer como personas, como sociedad, como humanidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia, por estar con nosotros, acompañándonos hasta esta hora. Esperamos haber contribuido con nuestro Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Gracias a todos. Devuelvo la palabra a la organización. Muchas gracias, Romen. Simplemente para finalizar, solo quería agradecer a todos los presentadores y a los panelistas por su excelente contribución en este día. También quería agradecer a todos los participantes por todo su tiempo y por haber permanecido hasta el final en este seminario. Igualmente quería agradecer a todo nuestro equipo de comunicaciones, TI y de inocuidad de Panaftosa. Y antes de finalizar, quería pedirles si por favor los participantes han realizado alguna campaña en sus países, fotografías del día, etcétera. Nos alegraría si pudiesen compartir en el email que se va a mostrar ahora en pantalla, porque así lo podemos compartir a nivel regional e incluso global. Igualmente, vamos a compartir todas las presentaciones que se han pasado en este día en nuestra página web del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Aparecerán la presentación mía y de Marisa y de los panelistas, así que no se las pierdan. Y bueno, para finalizar ya del todo, muchísimas gracias y les esperamos en futuros encuentros y os deseo un excelente día. Muchas gracias a todos.